Quisiera, antes de comenzar, decir que el profesor Piketty va a hacer una exposición. La exposición va a ser en inglés con interpretación simultánea. Después esperamos tener el tiempo, posteriormente, para poder recoger algunas preguntas. Necesariamente no van a poder ser todas, porque él tiene una agenda muy cargada. Pero vamos a dejar un tiempo para recoger algunas preguntas por escrito, como es la tradición en esta cátedra. Sabemos perfectamente que muchos de ustedes hablan perfecto inglés y francés, pero ruego que las preguntas las hagan en español, las escriban en español para efectos de la filmación y de la traducción, de la interpretación. Bueno, nosotros quisiéramos agradecer a Thomas Piketty inaugurar el ciclo de conferencias de la Cátedra de Globalización y Democracia de la Universidad Diego Portales. Quisiéramos, antes que nada, manifestarle a él como francés nuestra emoción y nuestra solidaridad con Francia y con su pueblo, víctimas de los recientes atentados contra la libertad. También nuestra admiración y nuestro orgullo frente a la reacción que ha tenido el pueblo francés. Cher Thomas, aussi nous sommes Charlie. Si bien Thomas Piketty goza de un enorme reconocimiento gracias a su libro El Capital del siglo XXI, su actividad creativa ha sido fecunda desde mucho antes y muy precozmente. Director de estudios de l'École de Haute Étude en Sciences Sociales, profesor de la Escuela de Economía de París, ha realizado un valioso trabajo de investigación tanto en Europa como en los Estados Unidos, obteniendo en el año 2013 el premio Irjo Jansson de la Asociación Económica Europea. Su reciente libro es un gran libro que culmina un largo camino de investigación y reflexión. Pero como en una ocasión lo escuché bromear en París sobre el hecho de que su libro, no por ser una superventa, era un libro súper leído, quisiera recomendarles cálidamente de hacer frente a las 1000 páginas, creo que en la edición española son menos, son 700 páginas, porque vale la pena. Se trata de un libro serio y riguroso de economía, pero rompe muchos esquemas, recurre permanentemente a la historia, a la política y también a la literatura, ilustrando su detallada reconstrucción estadística con un fresco social para explicar los cambios en la renta del capital y del ingreso. Piketty saca conclusiones, buscando la complejidad y rechazando respuestas simplistas o monocausales, acudiendo a los clásicos, pero separándose de ellos sin complejos. No es un libro profético o partisano. Nos explica el crecimiento de las desigualdades rechazando el determinismo económico, haciendo caer más de un mito, señalándolo que no se puede entender el desarrollo del capital en el siglo XXI sin conocer un largo recorrido anterior, con fases diferentes, algunas marcadas por divergencias y otras por convergencias, con un fuerte rol
de las guerras mundiales del siglo XX, con diferencias institucionales y conceptuales en las diferentes culturas sobre cuáles son los límites y la aceptabilidad de los niveles de la desigualdad. Sus propuestas para disminuir el crecimiento de las desigualdades están marcadas por una idea de un Estado social de mayor justicia, marcado por impuestos progresivos, marcados por lo posible, como diría Claude Lévi-Strauss, más por un humanismo modesto que por un humanismo exasperado. No quiero prolongar esta presentación más allá de mi entusiasmo y le doy la palabra al profesor Piketty, sin antes dejar de agradecerle una vez más su presencia y por permitirnos leer un libro de economía tremendamente importante, pero donde también está Balzac, la Jane Austen y los mismísimos publicistas de Mad Men. Muchas gracias. Por favor, profesor Piketty. Muchas gracias, es para mí un honor estar aquí hoy día con ustedes. Debo pedir disculpas de que no voy a poder hablar en español. También pido disculpas de que mi inglés se parece mucho al francés. Si lo escuchan, pareciera que estuviera hablando en francés. Pero ojalá esto esté bien para ustedes y estoy contento de estar aquí en Chile y de presentarles mi libro. Y estoy muy agradecido al Fondo de Cultura por haber publicado mi libro. Me han dicho que la traducción al español es bella, preciosa. Bueno, no lo puedo juzgar yo, pero supongo que está buena. Y voy a tratar en esta conferencia de darles un sentido de qué es lo que hay en el libro, qué es lo que dice el libro. El libro es muy largo, por supuesto, no voy a poder cubrir absolutamente todo en la conferencia. Pero voy a decir claramente que este libro trata de estudiar la dinámica global del ingreso y distribución de la riqueza desde el siglo XVIII en más de 20 países. Y esto proviene de un programa de recolección de datos históricos. No hay forma que yo hubiese podido recoger todos los datos históricos que se presentan en el libro solo. Tuve la gran fortuna de contar con colaboradores, colegas, Tony Atkinson, Emanuel Sáez para Estados Unidos, Facundo Alvaredo de Argentina, que ha jugado un papel importante en este proceso de recolección de datos. Hemos tratado de cubrir la mayor cantidad de países posibles y por lo tanto el tema de la desigualdad ha sido un tema de investigación de suma importancia por largo tiempo, incluyendo en el siglo XIX con muchos economistas como Ricardo y Marx, colocando el tema de distribución en el largo plazo en el centro del análisis. Ahora, lamentablemente hay limitaciones y no hay muchos datos disponibles y hay límites en lo que uno puede decir si no se tiene datos. Y realmente hemos podido recoger este material histórico a una escala que no era posible antes. Hoy día es tanto más fácil por las nuevas tecnologías de la información, recopilar toda esta información. Y otra razón por qué no se había hecho esto antes es porque esto era visto como demasiado histórico para la economía y demasiado economista para los históricos. Entonces realmente por eso no se recopilaban los datos sobre ingreso y riqueza. Con Kuznets en 1950, que comenzó haciendo este trabajo, pero no se extendió a escala sistemática o a más países o más años, sino que hasta muy recientemente. En esta presentación voy a mostrar algunos de los resultados y conclusiones del libro, pero si quieren tener un mejor sentido más amplio del material, pueden ver este sitio web donde encontrarán todas las series estadísticas y todas las cifras y tablas que hay en el libro.
Ahora debo decir, y pido disculpas, de que Chile y América Latina no juegue un papel más amplio en mi libro. Pero esto no es totalmente mi culpa y es porque el acceso a datos o información fiscal histórica en América Latina es más difícil que la recolección en otros países de otras partes del mundo. Espero que en el futuro estos existan y se pueda hacer más trabajo histórico sobre desigualdad del ingreso y riqueza en países como Chile. Estamos tratando de extender este trabajo a la mayor cantidad de países posibles. O sea, no es una opción que uno diga, no, voy a cubrir estos países y no más. Voy a comenzar con los datos de ingreso y luego voy a pasar a la desigualdad de la riqueza, que es aún un tema más importante en el largo plazo y es lo que voy a tratar lo que he tratado de presentar en el libro. Una gran parte de los datos de ingreso que presento en el libro viene de la base de datos de ingreso de los ingresos más altos globales. Y aquí tenemos, a ver, aquí los países en rojo o en negro ya están en la base de datos. Los países en azul, que incluye ahí a Chile y Brasil, están a punto de ingresar a esa base de datos. Por lo tanto, ¿qué significa ingresar a esa base de datos? Es que hemos tratado de recoger todos los datos históricos sobre ingresos que hemos podido encontrar para un país dado. Generalmente es la fuente más antigua de información, viene del impuesto a la renta propiamente tal. O sea, la tributación no es solo tributación, sino es una forma de producir información y categorías legales y estadísticas. En el siglo XIX, cuando no hay impuesto a la renta, se tiene muy poca información sobre ingreso. Y cuando no se tiene un impuesto a la herencia, hay muy poco registro de lo que es propiedad y información sobre herencia o patrimonio. Entonces, el impuesto a la renta en la mayoría de los países fue creado. A ver, hice algo malo aquí, ¿qué pasó? A ver. El impuesto a la renta en la mayoría de los países se creó entre 1900 y 1920. En Chile se creó en 1924 el impuesto a la renta moderno, pero hay datos históricos que tienen que estar ahí y que no han sido usados hasta ahora. En Estados Unidos el impuesto a la renta moderno fue en 1913, en Francia en 1914, en el Reino Unido en 1908. En otros países como Alemania y Japón fue en 1890 o 1900. Hay más datos ahí. Pero generalmente es entre 1900 y 1920 donde se creó el impuesto a la renta moderno. Y aquí esa es la parte del ingreso en el libro. En cuanto a la riqueza, ahí podemos volver al siglo XIX porque había impuesto a la propiedad, impuesto a la herencia. En Francia el impuesto a la herencia se creó en la Revolución Francesa, o sea, siglo XVIII. Pero en cuanto al ingreso, podemos ir a 1920, 1910. Este es un ejemplo de lo que se obtiene. Esto es para Estados Unidos. Esta es la participación del ingreso total que va al 10% superior de la distribución. Este es un indicador muy simple de desigualdad. Vean ustedes una gran baja en desigualdad entre 1920 y 1950. Y luego un gran aumento que comienza en 1980. Un par de comentarios importantes aquí. Primero, ustedes pueden ver los órdenes de magnitud, la participación del ingreso total que va al 10% superior, generalmente es 30 a 50%, y hay variaciones grandes, claro. Entonces, si uno toma América Latina, probablemente estaría a 45-50%, aún más. Entonces, de los niveles de desigualdad alto es 50% el ingreso total en el 10% superior. Y baja desigualdades como en Escandinavia o Suecia sería menos de 30%, entre 25 y 30%. Estos son los órdenes de magnitud típicos que tal vez ustedes pueden recordar. Es más intuitivo ver las cosas así que ver un
coeficiente Gini, que son índices más abstractos para resumir la desigualdad. Es mucho más significativo ver la participación real de los distintos grupos. Entonces, mi grupo trato de descomponer entre la participación al 10% superior o al 50% inferior, y luego la participación al 40% del medio, que a veces describo yo como la clase media en el libro. Y veo la evolución de participación del ingreso que va a los distintos grupos y a la participación de la riqueza. Ustedes ven que hay una gran reducción de desigualdad entre 1920 y los 50, y que es un hallazgo que dio lugar a la serie o la escala de Kuznets, que es un economista americano en 1950, el primero en computar las cuentas nacionales para el occidente, PIB y cuentas nacionales. Y luego su idea fue usar datos de impuesto a la renta para computar la participación de ingreso que va al 10% superior. En los 50 hubo una baja en desigualdad. Y buenas noticias, por lo menos esto es un solo país. Durante un periodo de 35 años, entre 1913 y 48, pero en el siglo XIX la gente hablaba de desigualdad todo el tiempo, pero no había datos. Entonces Kuznets fue el primero en darnos datos, fue una buena noticia, hubo una baja en la desigualdad, y esto dio lugar en los 50, 60 y 70 a la serie optimista de la escala Kuznets, según la cual en etapas avanzadas de desarrollo se tiene una reducción natural de desigualdad y luego una estabilización a bajo nivel. Estamos de acuerdo con Kuznets en la primera parte, usamos los mismos datos. Kuznets no tenía Excel, ¿no es cierto?, las planillas Excel, pero hizo la computación bien, no hay desacuerdo con él, excepto que tenemos nosotros más años de datos, y al tener más años de datos de información, les da una distinta perspectiva sobre la dinámica de la desigualdad. En vez de tener un país, tenemos 30 países, ¿no es cierto? Y de hecho, lo que hemos hecho es ampliar, extender el trabajo de Kuznets, incluir más tiempo, más países. Y para ser honestos, Kuznets mismo no creía mucho en su curva de Kuznets. Él estaba muy consciente, si uno lee su libro, uno puede saber que la baja de desigualdad en este periodo de tiempo en Estados Unidos tuvo mucho que ver con la Segunda Guerra Mundial, la Gran Depresión, y no había nada realmente natural en esta baja. Realmente no hay nada natural en la evolución económica, depende de las instituciones políticas, marco legal, etcétera. Pero en la primera mitad del siglo XX era especialmente innatural porque se tuvieron shocks muy violentos, la primera guerra, la segunda guerra, etcétera. Y Kuznets sabía que la reducción de la desigualdad tenía que ver con la compresión de desigualdad salarial en Estados Unidos, donde hubo una tributación progresiva del ingreso y la riqueza en todo este periodo, una baja brusca en utilidades y en patrimonio, la Gran Depresión, etcétera. O sea, eran shocks muy violentos que redujeron la desigualdad. Pero en los 50, 60 y 70 existía la tentación de creer en el fin feliz de la historia de la desigualdad, y existía la posibilidad de decirle a los países subdesarrollados o recién independientes del tercer mundo, decirle, por favor, sean pacientes, esperen un poquitito, en algún momento el crecimiento y la reducción de la desigualdad va a venir en forma natural. No se confundan, no se hagan comunistas, por favor. Entonces, aún en el contexto de la Guerra Fría, fue una discusión bien intensa. Ahora, para mi generación, la historia es distinta. La Guerra Fría ya terminó, por lo menos para mí, y creo que llegó el momento de reabrir este tema con más datos y reconocer primero que la reducción de la desigualdad en la primera mitad del siglo XX tuvo mucho que ver con shocks muy violentos, y luego de que puede haber fuerzas que traigan consigo mayor desigualdad. Voy a aclarar el hecho de que yo no creo en leyes deterministas de un lado o del otro. Yo creo que tanto Marx como Kuznets estaban equivocados. O sea, no hay ley determinista que
deba ser que la desigualdad aumenta o baja por esta u otra razón. Va a depender de las políticas que se escojan. Entonces, en el caso de Estados Unidos, en las últimas décadas, ¿cuáles son las políticas e instituciones que puedan explicar esta alza en desigualdad? Primero, es importante darse cuenta que la participación que va al 10% superior ha sido realmente muy alto. Si uno pasa de un tercio a una mitad y en 2012 es aún mayor y donde la mitad del ingreso total va al 10%. Esto es de significancia macroeconómica. No es simplemente algunas pocas personas que se hacen muy ricos y que realmente son muy pocas. Aquí en la teoría esto tiene significado macroeconómico y significa que en las últimas décadas 70% del crecimiento económico de Estados Unidos fue absorbido por el 10% superior y más aún por el 1% superior. Entonces, dado que el desempeño de crecimiento de Estados Unidos no fue tan bueno, solo 1.5% del PIB, y si 70% de esto va a la parte superior, no está muy claro que si es que esto sea un buen negocio para el resto de la población. O sea, la significancia macroeconómica es importante aquí. Y cuando uno ve un cambio tan grande, uno tiene que preguntarse a dónde va esto a parar. ¿Va a ser 60% en el 2020, 2030? Y para poder entender por qué esto sucedió en Estados Unidos, es importante darse cuenta que esto no fue tan fuerte en otros países desarrollados. Si comparamos Estados Unidos con Europa, aquí les muestro estos promedios por decenio, por década. Y ven, hay un alza de la participación del ingreso en Estados Unidos y menos participación en Europa. Y si uno ve las series anuales, es mucho más caótico, especialmente ustedes ven que el ciclo de la bolsa tiene un impacto en ganancias de capital, opciones de acciones, etcétera. Pero está claro que cuando se tiene una tendencia de largo plazo es aún más claro si uno toma promedios por decenio. Ahora, es importante reconocer que ha habido un alza en desigualdad en Europa y aunque ha sido menos fuerte en Estados Unidos. Por lo tanto, en Europa, el promedio del PIB de Alemania, Suecia, Gran Bretaña y otros. Y la evolución es muy similar en distintos países europeos. Por lo tanto, ¿por qué es que este aumento de desigualdad ha sido tanto más en Estados Unidos? Parte de la explicación es que hay mayor desigualdad en el acceso a la educación y habilidades en Estados Unidos. Y algunas personas a veces dicen que la explicación de la mayor desigualdad es solamente la globalización. Pero la globalización sucedió no solamente en Estados Unidos, también en Europa, en Japón. Por lo tanto, eso en sí mismo no es suficiente para explicarlo. Hay que explicar por qué los cambios en la oferta y demanda ha llevado a un aumento tan grande en la desigualdad, particularmente en Estados Unidos. Y parte de la explicación es que en Estados Unidos, en comparación a Europa, por supuesto que hay universidades excelentes, pero la mitad inferior de la población o el 70% inferior no solamente no van a la universidad, sino que también van a establecimientos educacionales que no son apropiados y son los que atienden a la vasta mayoría de la población. Y en un país, por ejemplo, como Chile, la principal política para reducir la desigualdad y también para tener más crecimiento, seguramente será una inversión inclusiva en la educación. Bien, la educación es muy importante, pero no es la única explicación de esto, porque una gran parte, si uno descompone este aumento en la participación del 10% superior, verán que en esta base de datos de los ingresos o la renta mundial, que una gran parte del aumento viene del 1% superior o el 0,5% superior. Entonces no es que estas personas sean mucho más educadas que el siguiente 2 o 3% que le sigue, no. Entonces hay más que solamente la educación. Y además en Estados Unidos uno ve un aumento o una explosión de ejecutivos superiores que es muy difícil de explicar en términos
de educación o productividad o desempeño. Es muy difícil encontrar datos y evidencia de que cuando le paga a estos presidentes ejecutivos más altos 10 millones de dólares tienen un mejor desempeño que si le pagan menos. Entonces tiene que ver mucho más con la forma en que estos altos ejecutivos se forman, pero también con su capacidad de poner las personas correctas en los lugares correctos. Y seguramente habrá una baja marcada en la tributación de estos segmentos. Y esto particularmente es importante debido al aumento de ejecutivos en este nivel. Además, el hecho de que el promedio remuneración hoy en Estados Unidos es mucho menos de lo que era 50 años atrás, que es muy inusual para un país, y esto seguramente ha jugado un papel muy importante. Por lo tanto, hay una mezcla de explicaciones educacionales, fiscales, de gobernanza corporativa y demás que explican este gran aumento de la desigualdad en Estados Unidos. Y lo que quisiera hacer ahora es pasar a otro conjunto de evolución en más de la participación del ingreso, la desigualdad en la riqueza, un mecanismo que tal vez podría jugar un papel incluso más importante que este aumento de la desigualdad del ingreso. Entonces, por lo tanto, pasemos ahora a la desigualdad de la riqueza. La magnitud de esto es siempre mucho más que de la desigualdad del ingreso. Para la desigualdad del ingreso, la participación del 10% superior es entre 30 y 50%, pero pasemos ahora a la desigualdad de la riqueza, o sea, la participación de la riqueza total que va al 10% superior, y esto está entre 50 y 90%, y esto siempre es más alto que para la desigualdad del ingreso. Entonces, incluso las sociedades más equitativas tienen una participación de la riqueza muy desigualdad. Típicamente la mitad de la riqueza es inmobiliario y otros son activos financieros o corporativos. Por lo tanto, ha también habido una reversa entre Estados Unidos y Europa en el siglo XX. Antiguamente Europa era mucho más desigual que Estados Unidos, pero ahora es el opuesto. Y también en términos de la desigualdad de la riqueza, aún no hemos bajado al nivel extremo de concentraciones que habíamos visto hasta la Primera Guerra Mundial, particularmente en toda la sociedad europea, hasta la Primera Guerra Mundial. Casi 90% de la riqueza que iba al 10% superior, o sea, básicamente no había clase media. Había una parte superior y un 50% más inferior. Y luego hubo una democratización de la riqueza, por así decir. Pero luego de la Primera y Segunda Guerra Mundial y los nuevos regímenes de política y los mecanismos de bienestar social que se establecieron en Europa, esto contribuyó a una mayor participación de la riqueza que pasó a la clase media. Y hasta los años 80 y 90, en que ha habido un aumento nuevamente de la participación que va al 10% superior, lo cual significa que es una reducción de la participación que va a la clase media. Típicamente, siempre tienen una participación mucho menor. O sea, típicamente lo que no va al 10% superior va al otro 50%. Otro punto que trato de comprender en el libro es qué es lo que sucederá con la clase media. La participación de la clase media continuará reduciéndose y aumentando la participación del 10%, o aumentará la parte que va a la clase media. Esto es parte de lo que estoy intentando responder en el libro. Es muy importante darse cuenta que aun cuando la desigualdad y la riqueza sigue siendo menos de lo que era hace un siglo atrás, el valor mercado de la riqueza ya ha vuelto a lo que teníamos hace un siglo atrás. Por lo tanto, es muy importante distinguir entre el valor total de la riqueza y la forma en que ésta se distribuye. Por ejemplo, si ven el valor total de la riqueza, pueden ver que Europa ha pasado
por un patrón en forma de U en el último siglo. Y esto es la relación de riqueza e ingreso total, el valor total de la riqueza o del capital en función del ingreso nacional. Por lo tanto, los países europeos, entre 6 o 7% de riqueza del ingreso nacional. Luego esto bajó en la Primera y Segunda Guerra Mundial, pero particularmente debido a la destrucción y particularmente de la escasa inversión durante el periodo de guerra, en que la mayoría de los ahorros privados se utilizaban para pagar la guerra y por lo tanto la deuda pública se desapareció después de la Segunda Guerra Mundial y también había muy poca riqueza privada después de la Segunda Guerra. Y también los controles redujeron el valor de la riqueza o capital privado. Pero hay una serie de factores que explican esta gran reducción en el capital privado, particularmente en Europa. Pero luego sí hubo una recuperación en el periodo postguerra, en parte debido a razones naturales. No había nada de malo en la acumulación de la riqueza, entonces, pero el hecho de que el valor total de la riqueza, no deberíamos tener nostalgia de los años 50 o 60, o sea, mi libro no es un libro pesimista, y a veces oigo que las personas son muy pesimistas o incluso leen mi libro en forma apocalíptica, y esto me entristece porque no ha sido mi visión del mundo. Y el hecho de que hay una mayor relación de ingreso y capital, bueno, esto puede ser bueno, pero en general, si uno ve las relaciones de capital y el ingreso, mientras tiene una fuerte clase media y también un buen ingreso nacional, no hay nada de malo con esto. Por lo tanto, en el resto de la presentación voy a intentar centrarme en estos dos. Esto era el promedio para Europa. Si hacen un desglose de Alemania, Francia y el Reino Unido, pueden ver las evoluciones de los distintos países europeos y por eso que les muestro simplemente el promedio, porque las evoluciones son muy similares. Durante el resto de la presentación me voy a centrar básicamente en estos 3 puntos. Primero, el retorno de lo que yo llamo una sociedad patrimonial o basada en la riqueza, particularmente lo que se ve en el mundo antiguo, Europa y Japón. Porque cuando uno tiene un crecimiento muy lento, particularmente un crecimiento de la población muy lento, y en Europa y Japón es cero o incluso negativo, y esto es la gran diferencia con Estados Unidos. Por lo tanto, la acumulación de la riqueza puede ser muy importante. Y esta reducción del crecimiento de la población llevará al retorno de una sociedad patrimonial con altos niveles de riqueza. Podrían ser significativos para el futuro de concentración de la riqueza. Esto en sí mismo no es malo, pero lo que importa es el acceso a la riqueza y la movilidad inmobiliaria y la circulación de la riqueza. Un determinante importante de la riqueza es la brecha entre la tasa de retorno, R, y la tasa de crecimiento de la economía. Y en el sentido de que esta brecha aumentará más en ciertos momentos o que en otros debido a la mayor competencia mundial para atraer el capital, la desregulación financiera. Vamos a hablar un poco más sobre esto. También la desaceleración del crecimiento. Esto podría llevar a mayor desigualdad de capital en el futuro. Pero bueno, esto es un escenario y hay distintos mecanismos que nos podrían llevar a distintos PIB o distintas instituciones nos pueden llevar a distintos desenlaces. Por lo tanto, en el resto de la presentación voy a hablar sobre estos puntos. Primero, algunos puntos sobre Chile, América Latina y en comparación a lo que les he demostrado acerca de Europa y Estados Unidos. Quisiera decir que lamento porque me encantaría mostrarle Europa, Estados Unidos, América Latina y comparar, y es muy posible que si nosotros hiciéramos esto, encontraríamos un nivel de desigualdad para América Latina más cercano a los niveles más altos que tenemos aquí, más que a los niveles más bajos. Pero no tenemos la historia completa, los datos completos para hacer esto. Entonces, la desigualdad del ingreso se sabe que es muy alto en Chile y también en toda América Latina. Probablemente esté subestimada y sea incluso más, porque normalmente
Las medidas de la desigualdad que tenemos se basan en las encuestas de hogares, y el problema con las encuestas es esto, es información autoinformada. Y esto típicamente subestima la desigualdad. Ahora, hay un estudio reciente de dos economistas chilenos, Fairfield y Jurat, y se sugiere que el 1% superior en Chile podría ser uno de los más altos del mundo. No, pero yo no quisiera recalcar esto demasiado, pero sí es suficiente para concluir de que debiéramos utilizar más los datos fiscales en Chile y América Latina. Y también para la desigualdad del ingreso y de la riqueza, seguramente es muy alta, pero en realidad no lo sabemos. En Chile el impuesto a la renta se creó hace mucho tiempo, en 1924, el de la herencia en el 1878, pero lamentablemente no hay muchos datos fiscales. Chile, como otros países probablemente en el mundo, van a necesitar más transparencia sobre ingreso y riqueza. El usar estos datos fiscales podría ser una forma poderosa para producir mayor información referente a cómo los distintos grupos sociales se benefician del crecimiento. Y el caso de publicar más datos fiscales y desgloses detallados a nivel local, ingreso, y podría ser una forma también de luchar contra la corrupción en algunos países, no sé, en Chile, pero más transparencia generalmente es lo que más se necesita. Les voy a mostrar un gráfico de Chile que viene de los hallazgos de Fairfield y Jorat. Esto compara la participación del 1% superior en Chile y Estados Unidos. Entonces pueden ver, si solo usan el ingreso fiscal informado, excluyendo la ganancia de capital, excluyendo las utilidades retenidas, entonces la desigualdad en Chile se ve un poco menor que en Estados Unidos. Y luego, si uno usa los datos de utilidades retenidas y trata de hacer un ajuste para el declaración de lo que es autoempleo y cuentas nacionales, entonces el cuadro es totalmente distinto de participación total del ingreso, que va al 1% superior, que podría ser tan alto como 30% o más que eso, que podría ser uno de los niveles más altos jamás medidos en el mundo. Ahora, no quiero sacar mucho de esto porque lamentablemente no tenemos más años de datos, tendríamos que tener mucho más tiempo de datos y no es perfectamente comparable entonces con otros países que tienen más. Pero esto muestra que estos temas son importantes y que deben ser estudiados mejor. Si esto es cierto en Chile, también es cierto en otros países de América Latina. Por lo tanto, este es un gráfico de Brasil donde se puede ver que pasando de los datos de encuestas a hogares a datos fiscales, hace que Brasil sea mucho más desigual. Según los datos de las encuestas de hogares oficiales, Brasil es menos desigual que Estados Unidos, pero si usamos los datos fiscales, que son los que usamos para Estados Unidos, entonces Brasil es mucho más desigual que Estados Unidos. ¿Cuál está correcto? Bueno, probablemente los datos fiscales son mejores. Los datos fiscales probablemente en sí son un subcálculo, porque hay evasión tributaria y una serie de cosas que no hacen que funcione tan bien. Pero es importante tratar de usar los datos fiscales más. Esto es para el 1% superior. Ahora, para el 10% superior en Brasil, se ve que usando los datos fiscales no solo cambia el nivel de desigualdad, sino también la tendencia. Entonces, en vez de tener una baja en desigualdad, se tiene un aumento, y eso es bien importante, contar con los datos correctos. Lamentablemente no tenemos datos para el periodo previo, anterior, y espero que los próximos meses y años vamos a poder compaginar e incluir países como Brasil y Chile en la base de datos mundial en línea para tener una perspectiva de largo plazo de las participaciones de ingreso superior. Ahora, según los datos de encuestas oficiales, hay una baja en desigualdad continua, comenzando en distintos niveles, pero con los datos fiscales se tiene un aumento y no tenemos los datos fiscales antes del 2004. O sea, al final de cuentas, no sabemos realmente. No sé. Esto es suficiente evidencia para decir que se necesita mejorar la transparencia y los datos fiscales sobre ingreso y riqueza en América Latina y Chile. Ahora vuelvo
a mi presentación y a los dos puntos principales que quería decir. Vuelta de una sociedad patrimonial. Y con respecto al retorno de una sociedad patrimonial, el alza de la razón capital-ingreso, ya les he mostrado estos gráficos para Francia, Alemania y Reino Unido. Ahora me voy a centrar en el periodo más reciente, que ve 1970-2010, y les voy a mostrar series anuales en vez de décadas o promedios de décadas. En los promedios de décadas todo parece muy plano, muy simple y muy fácil, pero la historia de la desigualdad y del capital nunca es plano ni suave, siempre es caótico. Entonces es difícil colocarle un precio al capital, o sea, los precios de los bienes raíces y mercado bursátil son muy volátiles y eso crea mucha inestabilidad, impactando la economía y la sociedad. Y si uno ve series anualizadas, esto es muy visible. Les voy a mostrar entonces el periodo 1970-2010 con más países que solo Francia, Reino Unido y Alemania. Aquí hay un aumento general en la razón, riqueza e ingreso, pero es muy caótico. Es importante darse cuenta, y según los libros de textos de economía, o según algunos, la razón capital, producto de esta razón, riqueza e ingreso, debería ser una constante. Ahora, ojo con los libros de economía, porque a veces que se asume que es una constante, y si se tiene un solo punto de datos, entonces todo va a ser constante. Entonces, cuando uno tiene más datos, uno puede ver, vea, esto son las 8 economías más desarrolladas del mundo: Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia. Estas son cuentas nacionales. Hoy día tenemos estados generales oficiales, cuentas nacionales, viendo los valores de mercado de activos y pasivos. Y ven que todos los países estaba en 2 a 3 años de ingreso nacional en los países ricos, y hoy día es de 4 a 7 años. Es importante entender la razón de esta evolución. Ya mencioné una razón, que es que con la baja en el crecimiento demográfico se tiende a acumular una tasa de riqueza e ingreso mayor. Otra parte de la explicación es el alza en los precios inmobiliarios de bienes raíces. Japón, 1990, enorme aumento en los precios de la vivienda. Y en España recientemente sucedió. Este es el mismo gráfico para España, y vean que la burbuja española en 2007 era aún mayor que la burbuja japonesa. O sea, la razón de riqueza privada, ingreso nacional, llegaba hasta 8 años de ingreso nacional en riqueza privada. Entonces, el hecho de que el precio de la vivienda y de la bolsa pueden tener variaciones enormes, eso crea muchísima volatilidad. Y obviamente es mucho más peligroso cuando se tienen 8 o 7 años de PIB en riqueza que solo cuando uno tiene 2 o 3 años de PIB en riqueza. Entonces, si usted usted comienza de 8 años de PIB en riqueza, bueno, eso puede tener consecuencias enormes en la economía. Esto tiene implicancias para lo que es regulación financiera. Si hubiésemos tenido estos datos antes, tal vez hubiese sido más fácil para el Banco Central Europeo o el Banco de Japón de calmar el proceso o acotarlo. Y esto también tiene consecuencias para la política fiscal. Cuando uno tiene una razón de riqueza e ingreso más alta, esto significa mayores precios de bienes raíces. Esto significa que para la nueva generación que quieren tener acceso a la propiedad, esto va a ser difícil. Si no se tiene una riqueza de familia heredada y usted solo depende del ingreso laboral y quiere comprarse un departamento en Madrid, bueno, tiene que tener un ingreso laboral muy alto. Y esto era en 1970, donde era mucho menor. O sea, esto tiene consecuencias para la política fiscal sobre cuánto uno quiere gravar el ingreso laboral y la propiedad o el impuesto a la herencia. Finalmente, hay otra parte de la explicación para esta alza en lo que es razón de riqueza privada e ingreso, y que es esta baja de la razón de... A ver, aquí he colocado el aumento de la riqueza privada e ingreso.
¿Y qué es lo que es riqueza o capital público? Esto se define en la misma forma que la riqueza privada. Es la diferencia entre activos públicos, los edificios, los activos financieros, etcétera, menos la deuda pública. O sea, el capital público puede ser negativo. Vean, Italia, ahí está, ahí bien abajo, en el 2010 tiene un capital público negativo, o sea, hay más deuda pública que activos públicos. Entonces, aunque el gobierno italiano vendiera todos sus activos públicos, todos los edificios públicos, todos los colegios, todos los hospitales, no habría suficiente para amortizar la deuda pública. Yo no estoy diciendo que deberían hacerlo, ¿no es cierto? Pero muchos se quedarían choqueados si hubiese que pagarle renta a los dueños privados de los colegios a los cuales enviamos a nuestros niños. Aunque sé que Chile ha sido muy imaginativo en esta dimensión en décadas recientes, pero la mayoría de los países no consideramos esto como buena estrategia. Entonces, no estoy diciendo que Italia haga eso y venda todos los edificios públicos, pero sí quiero recalcar que de cierta forma es lo que estamos haciendo ya, porque cuando se tiene una deuda pública que es mayor que el valor del activo público, se está pagando interés sobre esta deuda pública que podría ser más alta que la renta que uno le pagaría a los dueños de los colegios. Entonces, en Italia en este momento pagan 6% del PIB cada año en pagos de interés por la deuda pública. Muchos de ellos a sí mismos. ¿Por qué? Esa baja en riqueza pública ha contribuido al alza de la riqueza privada. Italia está en la parte de abajo de lo que es capital público, pero está encima, en la parte de arriba del gráfico, en lo que es capital privado. Porque cuando se tiene mucha deuda pública se privatizan los activos y alguien compra eso. Entonces es parte de la razón por qué la riqueza privada ha aumentado tanto en Italia. Hoy día el gobierno italiano está gastando 6% del PIB en pagos de interés a sus propios ciudadanos por la deuda pública, mientras que el presupuesto total del sistema universitario en Italia es un solo por ciento del PIB, o sea, se está colocando 5 o 6 veces más dinero público en pagos de interés que lo que se está invirtiendo en el sistema de educación superior, que no es la mejor forma para preparar a las generaciones futuras, ¿no? Ahora, yo no digo la privatización de activos públicos expliquen la baja en el capital público junto con un aumento en la deuda pública. La privatización de los activos a veces se puede justificar, pero creo que uno no puede ir demasiado lejos. El capital, si es cero o negativo el capital público, se ha colocado entonces varias limitaciones al gobierno de invertir en infraestructura pública o educación pública. Por lo tanto, hay que encontrar algún equilibrio. Y en general, la baja en el capital público ha contribuido a este aumento considerable en el capital privado. Eso es parte de la consideración. Vean las cifras de Italia. La transferencia de público a privada, de riqueza pública a privada, contribuye con un cuarto, representa un cuarto del aumento total de la riqueza privada. O sea, para el capital nacional total, público y privado, ha aumentado en este periodo. A veces en Europa nos sentimos vergüenza de que vamos a dejar mucha deuda pública a nuestros hijos, pero de hecho también le vamos a dejar mucho más riqueza privada que jamás antes. Y el aumento de la riqueza privada en relación al PIB ha sido mucho mayor que el aumento de la deuda pública. Entonces, en cierto sentido, los países europeos son ricos, son solo los gobiernos los que son pobres, lo cual crea y genera muchas dificultades, sin duda, pero es una situación mucho mejor que si todos fuéramos pobres y solo tuviéramos deuda. Es importante ver de ambos lados del balance general, activos y pasivos. Bueno, en otras partes del mundo la transferencia de capital público a privado ha sido aún más masivo que en algunos países. Si yo les mostrara el mismo gráfico de Rusia, su Unión Soviética, probablemente el capital privado fuera 90 o 100% del capital nacional, hasta la caída de la Unión Soviética. Y hoy día es casi 0%. Y es enteramente capital privado. Y esto ha sido transferido a los oligarcas rusos que no se enriquecieron por ahorrar, sino por adquirir gran parte de la propiedad pública, recursos naturales a precios muy bajos. Y esto contribuyó
a fortunas muy, muy grandes. Entonces ahora voy a pasar a este tema de holdings de alta riqueza en comparación a ingresos medios y la desigualdad de la riqueza en el futuro. Y aquí veo la cantidad total de riqueza pública privada, pero no he visto la desigualdad hasta ahora, solo el total. Como les dije, hay una brecha entre la tasa de retorno y la tasa de crecimiento. Ese es uno de los determinantes de la magnitud de la desigualdad de la riqueza en el largo plazo. Pero sí es importante comprender que tenemos información limitada acerca de lo que está pasando en la parte superior de la distribución de la riqueza. Pero de acuerdo a la información que tenemos, esto ha estado aumentando mucho más rápido que de lo que nuestros datos indicarían. Veamos el ranking de Forbes de los multimillonarios. Estos datos, esta fuente, no es particularmente confiable. Esto es un poco triste de que tengamos que leer estas revistas para aprender acerca de estos grupos de mayor riqueza. Preferiría leer una publicación de Eurostat, pero uno no encuentra esta información. Por lo tanto, tenemos que arreglárnosla con lo que tenemos. Si tomamos estos grupos superiores, en la parte superior de la distribución de la riqueza a nivel mundial, empezando en el 87, porque es cuando Forbes empezó a publicar este ranking mundial de los multimillonarios. Y esto es la riqueza o capital privado de estos grupos ha estado aumentando 6 a 7% al año, mientras que la riqueza promedio a nivel mundial ha estado aumentando 2 a 1%. Entonces, por lo tanto, el PIB mundial ha aumentado 3,3, pero 1,9 es tomado por la población mundial adulta. Es muy importante darse cuenta de que la población, el crecimiento de la población se espera que llegue a 0 en poco tiempo más, pero gran parte del crecimiento que estamos viendo hoy es crecimiento poblacional. Incluso hoy día, en 2015, tal vez sea 3,2 o la mitad asumido por el crecimiento poblacional. Por lo tanto, el crecimiento del ingreso por adulto es mucho menor. Por lo tanto, parece que la parte superior está aumentando 3 o 4 veces más rápido que el resto. Y teniendo en cuenta el tamaño de la economía mundial, no puede continuar siempre. No puede estar siempre la parte superior creciendo 3 a 5 veces más rápido que el resto. Por lo tanto, la participación que va a estos multimillonarios va a converger en el 100%, o sea que todo el mundo está de acuerdo que seguramente es un poco demasiado. Y no estoy diciendo que esto aumente a 100%, se va a detener en alguna parte, pero nadie sabe en realidad dónde se va a detener. Y creo que esto en sí mismo es un tema, y por lo tanto tenemos que comprender mejor el por qué esto está sucediendo. A veces las personas dicen, bueno, hay mucha movilidad en la riqueza, hay muchos emprendedores nuevos y es por eso que se da este aumento en la desigualdad. Pero yo creo que esto no es una explicación en realidad, porque de hecho sí hay gran movilidad, por lo tanto las personas de arriba no son siempre los mismos, del 87 al 2013. Por lo tanto, de acuerdo a Forbes, las personas que estaban arriba en el 87 eran multimillonarios japoneses, que todo el mundo ya se olvidó cómo se llamaban hoy. Y hoy día tenemos nuevos multimillonarios de Estados Unidos, China, América Latina, Carlos Slim en México y seguramente algunos de Argentina y Chile también. No conozco sus nombres muy bien. Pero o sea que sí hay gran movilidad. Pero esto en sí mismo no es una explicación de este gran aumento en la participación de la riqueza en la parte superior. Porque en principio hay algunos que bajan y otros que suben, sí. Pero si nosotros tuviéramos en el equilibrio la distribución mundial de la riqueza, estas dos cosas se compensarían y entonces la riqueza promedio deberá aumentar aproximadamente a la misma velocidad que la riqueza promedio para el resto de la sociedad. Por lo tanto, aun si la fuente de datos no es perfecta, si está aumentando 3 o 4% más rápido que el promedio, hay algo que está sucediendo aquí que es mucho más que solamente las consecuencias de ser emprendedores. Muchos de los multimillonarios no son emprendedores cuando tienen oligarcas rusos o personas que se beneficiaron de la privatización, no solamente en Rusia, sino que
muchos otros también tuvieron un proceso de privatización muy bueno y muchas personas se hicieron muy ricas en un periodo de tiempo muy corto. Esto podría ser parte de la explicación de por qué el número de multimillonarios ha aumentado tan rápido, pero tal vez hoy ya no queda tanto para privatizar, entonces tal vez esto no continúe a futuro. Sí podría haber otro factor adicional que explica por qué la parte superior aumenta mucho más rápido que el promedio, y es que la desregulación financiera pareciera haber contribuido a la mayor desigualdad y los retornos financieros para portafolios de distinto tamaño. Entonces, cuando se ve la tasa de retorno versus la tasa del PIB, es muy importante tener en cuenta que no todo el mundo recibe la misma tasa de retorno. R no es igual para todos. Por lo tanto, una ilustración de esto es que si uno ve el retorno al capital de las universidades norteamericanas, por ejemplo, muestro esto porque no es para deprimirlos, no, porque y ustedes son de esta universidad. Muestro estos datos simplemente porque tenemos muy buenos datos acerca de lo que hacen las universidades con sus dotaciones de capital. Mucho más que los FOBs, que en realidad no sabemos qué es lo que hacen ellos. Pero, bueno, aquí hay universidades norteamericanas que publican sus estados financieros con sus portafolios y sabemos qué es lo que hacen con sus inversiones. Y lo que nosotros encontramos es que tienen retornos muy altos, 8,2% en promedio desde el año 80 al 2010. O sea, estos son verdaderos retornos después de deducir la inflación y todos los gastos de gestión, etcétera. Esto es capital neto, 8% es bastante bueno. Uno no está diciendo que va a ser igual de bueno en los próximos 30 años. Seguramente este periodo ha sido particularmente bueno, pero igual van a continuar haciendo las cosas muy bien. Y también pueden ver que cuanto más alta la dotación inicial, mayor es el retorno. Y si ven las tres universidades más importantes, Harvard, Yale y Princeton, bueno, ¿cómo hacen esto? Claramente no están poniendo sus fondos en bonos del Tesoro norteamericano. Hay algunos que lo hacen, no sé por qué, pero claramente las universidades norteamericanas no lo han hecho hace muchísimo tiempo. Lo que sí están haciendo es que tienen sus fondos en derivados financieros muy complejos o de commodities o de capital privado y le pagan mucho a ciertas personas para hacer esto. Bueno, y aunque le pagan mucho a ciertas personas, son tan grandes que gastan solamente 0,3% todos los años en gastos de gestión. Pero debido a que tienen una dotación que ahora es más de 40 mil millones de dólares, 0,3% está por encima de $1 millón al año. O sea, si ustedes gastan $1 millón al año para pagar a sus gestores, bueno, pueden pagar a un grupo muy bueno, porque son de alto costo, claro, pero pueden pagar a un grupo de gestores muy buenos y vale la pena porque están teniendo unos retornos muy buenos, pero si tienen una dotación de 100 millones de dólares, que ya es grande para muchas universidades, no van a poder pagar 100 millones al año en costos de gestión. Si tienen $10,000, bueno, tal vez mejor le pida asesoría a sus amigos y no van a llegar a este tipo de retornos. Bueno, el modelo del texto económico, la sofisticación financiera y lo que los mercados perfectos deberían darle, que todo el mundo debiera tener acceso al mejor retorno del planeta. Uno debería poder ir al banco con sus $10,000 e invertirlo en China la mañana siguiente y todo el mundo va a tener un retorno más alto del planeta. Pero parece que en el mundo real no funciona así. En el mundo real la desregulación financiera parece haber contribuido a retornos muy altos por las personas que tienen acceso a productos financieros muy complejos. Y hay muchas personas que se les venden activos financieros de menor calidad y sus retornos son mucho menores. Si esto está pasando solamente en las universidades, tal vez no sea tan malo, porque ya están haciendo cosas muy útiles con sus fondos. Pero si esto genera desigualdad entre universidades, sí podría ser un problema. Pero si son personas individuales, ya es un problema más serio. Ahora,
Esto es muy interesante, comparar esta tasa de retorno del 10%, 8% al año a el monto financiero que se tiene en manos las universidades, porque estamos viviendo en un momento en que la gente es muy ingenua y excesivamente optimista en cuanto a cuánto pueden obtener de la filantropía privada. Entonces, a veces se dice, bueno, no necesitamos tributación, simplemente esperemos que un multimillonario venga y nos ceda parte de su riqueza y eso es. Y la tributación es retrógrada, etcétera. A mí me encanta la filantropía privada. Yo he contribuido a la Escuela de Economía de París y esto no es problema. Siempre y cuando sea además de la tributación, pero en vez de tributación yo creo que podría ser el problema. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Si tenemos las cifras para Estados Unidos, sí, y entonces si uno ve la filantropía total, las donaciones que se hicieron a universidades en el mismo periodo, en términos anuales, menos del 0,5% de la dotación de capital al año, en comparación a un retorno financiero del 10% al año. O sea, la filantropía es insignificante en comparación a los retornos financieros de las dotaciones de las universidades. Es muy útil a veces y también puede ser bueno para que le acepten sus hijos en Harvard, sí, pero si uno quiere utilizar esto para explicar que por qué la dotación de Harvard ha pasado de 3.000 millones en el 30, 40 y a lo que tienen hoy no es gracias a la filantropía, no. Por lo tanto, creo que es muy importante ver estas cifras y no estar involucrado en un debate meramente teórico. Quisiera concluir, porque ya he hablado demasiado tiempo. Bueno, no hay que decir eso, si no, no dejaría de hablar nunca. Bueno, voy a tomar algunos minutos para hacer una conclusión y quisiera pasar a las implicancias de esto para la política y qué podemos hacer al respecto. Voy a ser muy claro, a mi modo de ver, no es que haya una sola respuesta en términos de política a esta desigualdad. Es una combinación de cosas, políticas, instituciones, el tema educacional, las dotaciones, todo esto es muy importante. Entonces, la tributación progresiva de la riqueza es muy importante y cuando tienen un gran desequilibrio en el proceso de acumulación de la riqueza, vemos los grupos más ricos que aumentan el 6-7% al año, cuando el resto en promedio aumenta 1%. Bueno, habría que tener un impuesto a la riqueza progresiva. Y será muy, muy bueno tener información acerca de lo que están haciendo estos grupos más ricos. Tenemos que tener datos mejores de lo que nos da la revista Forbes para poder justificar lo que estamos diciendo. Pero esto sí le da una sensación del tipo de impuesto que se podría tener para limitar o restringir este aumento indebido de la riqueza. Si no está aumentando estos niveles, ya no habría necesidad de hacer ningún impuesto progresivo. Pero yo no sé cuál debiera ser la tasa, pero lo que sí sabemos es que necesitamos tener más transparencia a fin de adaptar nuestras políticas e instituciones a lo que sea la evolución que se dé. Entonces, más transparencia, un impuestos más progresivos. Y quisiera concluir diciendo que la historia de los impuestos y la desigualdad está lleno de sorpresas y es muy poco predecible. Y si uno ve este breve resumen de los impuestos a la renta en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Francia entre el año 1900 y 2013, pueden ver que hay muchas sorpresas. Hace un siglo atrás no había impuesto a la renta o muy bajo en estos países y muchas personas dicen que el impuesto a la renta nunca se iba a dar, pero se sucedió. O sea, hay cosas que suceden todo el rato, porque la historia de la desigualdad y la tributación no es meramente una historia económica, no, es una historia de control. Y por eso que me refiero a la representación colectiva de la desigualdad en mi libro, porque al fin y al cabo es muy político esto y depende mucho de las opciones colectivas que tomamos. En este caso específico, quisiera ser muy claro.
Estas son las tasas de impuesto a las rentas superiores, que se aplican al nivel de la renta más alto. Una tasa que se aplica a menos del 1% de la población y a veces incluso menos, 0,2 o 0,1% de la población. En Estados Unidos la tasa superior era muy alta durante muchísimo tiempo y si sacan el promedio del 1913-1980, en promedio 82%. O sea, incluso en algunos momentos bajo Roosevelt subió a 91 y en otros bajó a 70 y tanto. Entonces se saca un promedio dentro del periodo 82%. Y parece que esto no destruyó el capitalismo norteamericano, porque si no ya nos hubiéramos enterado. Y el crecimiento en productividad fue más alto en Estados Unidos en los años 50, 60, 70 de lo que fue después de los años de Reagan. Por lo tanto, en conclusión, se puede decir que hay distintas formas de organizar el capitalismo y probablemente la razón por la cual esto no destruyó el crecimiento de la productividad es porque esta tasa de impuestos muy alto se aplicaba a un nivel muy, muy alto. Un ingreso de más de $1.000 millones y probablemente no sea tan útil para pagarle a los altos ejecutivos en millones de dólares. Hay que pagarles bien a los gerentes, sí, pero evidentemente estas altas sumas no son tan útiles. Bueno, ahora, no les estoy diciendo exactamente qué hacer, pero creo que es importante tener un mejor conocimiento de la historia que se llama evolución y que la gente tiende a olvidar. Y es útil tener este tipo de evidencia si uno quiere tener un debate calmo sobre la tributación. Es difícil porque la gente se emociona y se altera rápidamente. Entonces, la idea es que no es que estas investigaciones coloquen un fin sino que tener un debate más científico, más basado sobre hechos, que es lo que normalmente tenemos. Entonces, esta evolución del ingreso progresivo o de la tributación progresiva y también mayor tributación a la riqueza o a la herencia. Entonces, esto es un gráfico de tasa impositiva aplicada a la riqueza heredada, transmitida de una generación a otra. En Estados Unidos y el Reino Unido han ido muy lejos en cuanto a progresividad tributaria en el periodo posguerra, mucho más que Alemania y Francia. En parte porque en Francia y Alemania la inflación, todo el proceso de inflación y destrucción de la guerra hizo gran parte de la distribución de la riqueza, por lo tanto no había tanta necesidad de un sistema tributario. Ahora yo tiendo a preferir un sistema tributario, es una forma más civilizada que la inflación o destrucción de la guerra. La gente está tentada a usar la inflación en estos días para eliminar la deuda pública, pero creo que la tributación progresiva es más transparente en cierto sentido, es más democrática, aunque algunas personas temen la transparencia que viene con esta tributación progresiva. A veces está demasiado claro y uno prefiere a ocultarlo tras la inflación o otras fuerzas más oscuras. En todo caso, mi conclusión general no es que simplemente podemos repetir lo que hicimos en el pasado, sino mi conclusión general es que hay mucho que aprender de ver la historia de la desigualdad, de la tributación. En el caso de Chile ha habido mucha discusión recientemente sobre reforma tributaria e incorporar ingresos fiscales adicionales para financiar la inversión en educación. Ahora, sé demasiado poco sobre Chile, no estoy aquí para dar lecciones sobre qué hacer y además todo lo que sé sobre esta reforma a mí me da la impresión que va en la dirección correcta, o sea, aumentar la inversión pública en educación, donde el ingreso total tributario es menos de un porcentaje del PIB, que es
A mí me parece que va en la dirección correcta. Este no sería la última reforma tributaria en Chile. El futuro de la tributación en Chile, no sé si será tan caótica como esta evolución de acá, de este gráfico, pero ciertamente van a haber muchas otras reformas. Lo que sea que se haga en el futuro, creo que hay mucho que aprender, tanto para Chile como para todos los países, viendo la experiencia de otros. El tema de la desigualdad, deuda pública y tributación no empezó el año pasado, ni 10 años pasados. Hay toda una larga historia, rica historia, y se podrían encontrar mejores políticas para el futuro. Con eso me detengo y muchísimas gracias por su atención. Muy bien, agradezco a Tomás esta brillante conferencia. Tenemos, yo creo, tiempo para tomar unas 3 preguntas. No, por escrito. Mira, las preguntas por escrito, a veces nos preguntan por qué las pedimos por escrito. Por razones democráticas, porque tenemos que contener la naturaleza humana que tiende a hablar mucho y quitarle la posibilidad a los otros. Entonces, por favor, las preguntas por escrito. Gracias. Ya, yo creo que con estas tenemos y está. No más. Ya. Ok. Todas las preguntas muy atingentes a la reunión. Primera pregunta. Voy a leerla lentamente para la interpretación. ¿Tiene cabida, en su opinión, la instauración del ingreso básico universal propuesto por Philip Van Parijs como mecanismo para luchar contra la desigualdad y el desempleo? ¿Cómo coordinar a los países para que tengan impuestos progresivos? Si el retiro del capital es tan alto, el retorno, perdón, parecía retiro, pero es retorno, al capital es tan alto, ¿por qué la gente común no ahorra más? Tercera, históricamente la innovación tecnológica ha aumentado el empleo. ¿Ocurrirá lo mismo hoy? Le doy la palabra a Tomás para que responda estas 3 y vemos cómo andamos con el tiempo. Go ahead. Muy bien. Entonces, muchísimas gracias por estas interesantes preguntas. Entonces, voy a comenzar con el ingreso básico. Ahora,
va a depender cuán universal usted quiere que sea. Si es un ingreso básico en cuanto a familia, prestaciones, hijos, etcétera, claro, hay políticas que ya tenemos en una serie de países europeos y es una buena política. Es una buena forma para tener transferencia básica para todos los niños, no solo para familias pobres como la Bolsa Familia u otros programas en Brasil, en México y otros países, pero creo que debería ser más universal. Ahora, si es ingreso básico para todo adulto, independientemente de los niños, no estoy tan seguro que esté a favor de eso. Creo más en tener transferencia en especie como derechos básicos, el derecho a todos los servicios, a servicios educacionales, etcétera. Hay un problema, el problema con el enfoque simplemente en efectivo es que en el pasado, de la visión de Milton Friedman, esto era visto como, bueno, usted hace esto y no tiene que preocuparse de la transferencia en especie y otras políticas sociales. Yo prefiero un enfoque en derechos de acceso a bienes básicos como salud y educación en vez de simplemente una transferencia en efectivo. Pero hay un equilibrio a encontrar entre ambos. La coordinación internacional. Si es fácil para los países coordinarse para tener más transparencia financiera y más tributación progresiva, no es fácil. ¿Es imposible? No, tampoco es imposible. Es difícil, pero posible. 5 años atrás, muchos países o muchas personas decían que el secreto bancario en Suiza iba a quedarse para siempre y tomó un par de sanciones contra los bancos suizos para cambiar la ley. Y ahora estamos pasando lentamente, pero en la dirección correcta de transmisión automática de información en activos transfronteras. Y tomó un poco de sanciones, se requirieron solo unas sanciones. Ahora es una pena que los países europeos no pudieran resolver el problema por sí solos antes, porque habían pocos paraísos fiscales, si se quiere, pero esta es una forma optimista de ver. Si uno toma sanciones adecuadas, correctas, se puede progresar. Pero uno no puede pedir, muy amablemente, mire, paraíso fiscal, deje de ser paraíso fiscal. Hay que colocarlo esto en línea con los beneficios o los países pueden obtener de una opacidad hacia una transparencia. ¿Por qué no ahorramos tanto si tenemos tanto retorno financiero? Como dije en mi charla, no todos tienen estos retornos financieros elevados. Si son 8 o 10% al año, no se obtiene esto si usted va al banco hoy día. No sé, yo no conozco a su banquero, pero si usted va al banco con $10,000 o $100,000 o con $500,000, la inversión, las estrategias que le propondrán será una tasa de retorno real, sería bastante pequeña de hecho. Entonces puede ser un argumento para lo que es un esquema de ahorro colectivo en algunos casos. Y también si hay un retorno tan alto, recuerden que son muy inciertos. Entonces a veces hay que esperar 10 años o 20 años para tener un mercado, una recuperación de la bolsa. Entonces si usted ya es muy rico, no importa, ya está bien, pero si usted necesita pagar sus primeros $1,000 de pensión mensual, tal vez no quiere esperar 20 años, ¿no? Entonces es un debate complejo que ustedes conocen muy bien en Chile sobre esto y que podríamos hablar largo. La tecnología, la evolución tecnológica en el pasado creó más puestos de empleo, que va a ser lo mismo en el futuro. Yo creo en el crecimiento tecnológico. Sí creo en el hecho de que las fuerzas de mercado pueden producir innovación, progreso tecnológico y esto puede continuar en el futuro. Pero no debemos simplemente basarnos y depender de las fuerzas naturales para que esto suceda. Se necesitan instituciones democráticas sólidas, fiscales, de educación para asegurar que los beneficios del cambio tecnológico, de la globalización, beneficien a grandes grupos de la sociedad y grupos sociales distintos se beneficien del crecimiento en forma equilibrada.
toda la evidencia histórica que he colocado muestra y sugiere que no simplemente podemos asumir que las cosas van a ser como razonables, a un nivel de igualdad razonable. Y si uno piensa en tecnologías nuevas, ciertamente existe el potencial de igualizar a la sociedad y extender el acceso a la sociedad a tecnologías y bienes y capacidades. Pero en algunos casos, las nuevas tecnologías pueden reemplazar la mano de obra humana y dada la velocidad puede ser excesivo, dado lo que estamos dispuestos a invertir en calificación, en habilidades. Algunas personas piensan que el alza en la participación de ingreso nacional yendo al capital en las décadas recientes tiene que ver con esta sustitución aumentada de capital por mano de obra. No es tan relevante. El alza en participación de la relación capital e ingresos tiene más que ver con los sectores intensos en capital como inmobiliario o energía que más bien con el alza de robots. No, que hoy día es muy pequeño, pero tal vez en el 2030, 2040 el alza o el crecimiento de nuevas formas de equipo de capital podría ser que se tenga más sustitución de capital y mano de obra con el tiempo. Pero en todo caso tenemos que prepararnos y nuestras instituciones para adaptarnos a estos cambios. No podemos suponer de que estos cambios siempre van a ir en la dirección correcta. Creo que nos queda tiempo aún para una pregunta y media. Entonces voy a seleccionar la pregunta y media. ¿Qué opina usted sobre la aseveración que el Estado debe reducirse al mínimo y no interferir en la iniciativa privada y no hacer muchas regulaciones? Well, I think bad regulation is bad and bad Es taxation malo, is bad. una mala tributación es malo y un mal gobierno es malo, pero siempre es posible tener buen gobierno, buena regulación y buena tributación. La idea de que el Estado favorezca o que se disminuya el Estado no es consistente con la evidencia que tenemos. Si vemos los países de la OECD, de lo cual Chile es miembro desde 2010, y Chile tiene uno de los niveles tributarios más bajos de la OECD, menos del 20% o del 10%, y Europa es mucho más. Si vemos en la Unión Europea que tenemos 28 países con distintos modelos fiscales y sociales, los países que tienen el nivel menor de ingreso tributario, o sea, con un gobierno mucho más bajo, son Rumania y Bulgaria. 25% del PIB en ingresos tributarios. Si fuese suficiente para que el gobierno pequeño fuese rico, entonces Rumania y Bulgaria serían más ricos que Dinamarca, donde hay 50% en ingresos tributarios. La razón por qué Suecia y Dinamarca son muy ricos con un gobierno tan grande es porque usan los ingresos tributarios de la forma correcta para invertir en la infraestructura pública, en la educación pública. Y si se hace en forma eficiente, esto es muy compatible con el crecimiento. No hay ningún ejemplo en la historia de un país que se enriquezca simplemente con menos de 20% en ingresos tributarios. Generalmente es 30, 35, eso es en Estados Unidos, en Japón, 40, 50% en Europa. O sea, hay modelos distintos. Yo no digo que Chile se convierta en una Suecia el próximo año. No. Hay no hay evidencia de que un gobierno mínimo sea la fórmula para hacer rico al país. Claro y preciso. Lo que yo diría es que llegamos hasta acá porque ya se nos vino la agenda encima. Quisiera agradecer a Tomás por su excelente conferencia y además por lo directo en las respuestas de preguntas que afortunadamente fueron muy en la dirección, ¿no es cierto?, de ahondar en los temas señalados. Entonces, muchas gracias también a ustedes.
y gracias a Tomás.